Vargas, estudiante de grado quinto, y hoy les estaremos hablando sobre el tema del conflicto armado. Nuestra primera noticia será presentada por el estudiante Mateo Gómez, donde le estaremos hablando cuáles son las estadísticas de los números del conflicto armado. Vamos con la noticia. Michael Mateo Gómez Bolívar. Acá vamos a presentar cuántos han sido desplazados en Colombia. Acá en población desplazadas han sido en total desplazadas 6.433.115 personas. Por acá tenemos mujeres, 3.306.848 mujeres desplazadas. En hombres, 3.130.014 hombres desplazados. Pero el que más ha sufrido este fenómeno son las mujeres, con 3.301.848. Por acá arriba tenemos que el 35% de niños han sido desplazados. Menores de 5 años han sido 503.323. Menores de 5 años han sido desplazados en niños. Por acá, entre 6 y 12 años, 977.660. Entre 6 y 12 años han sido desplazados. Entre 13 y 17 años han sido desplazados 798.593. Mayores de 60 años han sido desplazados 436.140. Mayores de 60 años. Por acá, entre 18 y 26 años han sido desplazados 1.211.286 años, entre 16 y 26 años. Entre 27 y 60 años han sido desplazados 2.230.000 de mi nombre. Infortunadamente perdimos señal con nuestro experto Mateo Gómez, quien nos estaba explicando por medio de una muy buena infografía el proceso del desplazamiento en territorio colombiano en cifras exactas. Volvemos con la noticia, ustedes la pueden apreciar en este momento en vivo y en directo. E infortunadamente dentro de los grupos de los desplazados en Colombia también encontramos los étnicos. Dentro de ellos están los gitanos, los indígenas y los afrodescendientes. Esta cifra vergonzosa suma más de 869.863 personas en el territorio nacional. Dentro de esos grupos también encontramos la comunidad LGBT, sumando 1.253 desplazamientos, y lo que llama más la atención es que el 87% de estos desplazamientos sucede en las zonas rurales, tristemente. Esa es la realidad que vive Colombia. Continuamos en el set principal de grabación. Nos estará acompañando la experta Carolina Castro, donde nos estará compartiendo un poco de la historia del conflicto armado en Colombia y qué consecuencias tuvo en nuestro país. Vamos con la noticia. Comenzó en 1980, cuando entró en crisis el modelo implantado en el país. Se agudizó la escala de violencia y el desplazamiento forzado se perfila como una de las mayores consecuencias del conflicto armado. El primer grupo armado fue las FARC. Se forma en 1964 como un grupo de autodefensa contra la guerrilla. En 1962 se crea el primer grupo guerrillero del país, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, MRI-3, el cual se organizó y estuvo activo en el oriente del país hasta su destrucción en 1971. Las finanzas las obtienen de los secuestros y venta de cultivos ilícitos. Todavía hay muchos grupos armados, pero gracias al gobierno de Juan Manuel Santos y su acuerdo de paz podemos vivir más tranquilos. Muchas gracias. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron.
Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros. Y así, las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonar. En la sección ecológica, la maestra Lauren White entrevistó a uno de sus alumnos donde nos enseñará algo muy importante. Adelante, profesora, con la nutrición y desarrollo. En nuestra siguiente sección de Noti Neruda, hoy tenemos un estudiante llamado Dylan Osorio que nos comentará sobre qué son los cultivos ilícitos. Son plantas que son ilegales, que son las siguientes: la marihuana, la hoja de coca y la amapola. Muy bien, ¿en qué departamentos existe el mayor número de cultivos ilícitos sembrados en el país? En Antioquia, en Cauca, Nariño y en el norte de Santander. Porque son perjudiciales. Porque puede dañar al ser humano y la vida del ser humano. Muy bien. ¿Nos podrías decir en qué consiste el glifosato y si es bueno o es malo? Sí, es muy malo porque puede dañar plantas malas y buenas. Entonces existe otra técnica más buena que es manualmente. Esa es la técnica que aconsejas para erradicar los cultivos ilícitos. Sí. Muy bien. ¿Qué debería sembrarse entonces en los territorios donde se encuentran los cultivos ilícitos? Plantas alimenticias. Muy bien. Bueno, Dylan, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Adiós. Tenemos a dos estudiantes muy explicados en inglés, donde nos enseñarán los símbolos patrios y unos datos geográficos en lengua extranjera de nuestro país. Colombia is a country
country located off the northern tip of South America. It is bordered by Panama, Venezuela, Brazil, Ecuador, and Peru. It is the only country in South America that is bordered by both the Atlantic Ocean and Pacific Ocean. The capital and largest city is Bogota, located in central Colombia. The official language is Spanish. The flag of Colombia is a horizontal tricolor flag of yellow, blue, and red. Yellow symbolizes the riches of the country. Blue symbolizes the shores. Red symbolizes the blood of heroes in the battle for independence. The countries of Latin America are Colombia, Ecuador, Venezuela, Brazil, Peru, Bolivia, Argentina, and Chile. Holidays and traditions. Carnival of flowers, carnival whites and blacks people, and Barranquilla's carnival. Famous people. Maluma, Karol G, James Rodriguez, David Ospina, Cuadrado. Typical foods, buñuelos, natilla, arepa, morcilla, and patacón. Famous landmarks, San Andrés Island, Guatapé, Caño Cristales River, Cartagena, and Sierra Nevada of Santa Marta. Muchísimas gracias a nuestros invitados internacionales por habernos hablado un poco en lengua extranjera sobre la idiosincrasia y algunas características geográficas de nuestro territorio. Toda la anterior investigación surge a raíz de la creación de la Comisión de la Verdad. ¿Pero qué será la Comisión de la Verdad? Vamos con una entrevista. Buenas tardes, tenemos hoy que nos va a explicar la estudiante Loren Riascos de grado quinto de una manera muy sencilla qué significará la Comisión de la Verdad. Lauren, cuéntanos en qué consiste. La Comisión de la Verdad consiste en que escuchan las voces de las personas que han sido desplazadas y que han sido víctimas del desplazamiento en Colombia, para trabajar en pro, para ayudar a las personas que han sido desplazadas. Nuestro segundo invitado, Rafael Antonio, nos comentará quiénes son los más afectados en el conflicto armado y por qué. Los niños y las familias, porque son desplazados del campo hacia las ciudades. ¿Y es bueno que una persona que viva en el campo se vaya a vivir a la ciudad? No, porque no tienen las mismas oportunidades que en el campo. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta que les tengo para formularles es cómo podemos nosotros, los niños de la institución Pablo Neruda, para contribuir que Colombia sea un territorio de paz. Lauren. Primero que todo, no debemos discriminarnos por nuestro color de piel, ni porque no tenemos los mismos recursos que otros niños. Muy bien, y Rafael, ¿qué puedes aportarnos? Dando ejemplo a los niños más pequeños para que cuando ellos crezcan hagan lo mismo que nosotros hicimos con ellos. Muy bien, ¿y qué debemos hacer nosotros para no generar conflictos en la escuela? No teniendo conflictos entre nosotros, no seguir insultándonos, no irnos a los golpes por cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima, chao. Muy buenas noches, estamos aquí con el señor Rubén Darío Zapata, que él ha sido víctima del conflicto armado. Cuéntenos por qué usted ha sido víctima. Bueno, Carolina, buenas noches. Yo he sido víctima del conflicto armado porque en el año 1990 sucedió que mataron a un hermanito mío. ¿A dónde sucedió eso? Eso, ¿verdad? Como una Manrique Oriental, más o menos como una Manrique Oriental. ¿En qué año? En 1990 más o menos fue eso. Okay. ¿Y usted cuántos hermanos tenía aparte del que mataron? Éramos 13 y en ese tiempo mataron al hermano menor, era uno de los menores. ¿Cuántos años tenía su hermano? Aproximadamente por ahí 20 años tenía. Estaba muy joven. ¿Era casado o soltero? Soltero. Ok.
de ánimos involucrados. ¿Cuántas víctimas hubieron? ¿Solo su hermano? Sí, uno solo. ¿Y el gobierno ha reconocido la muerte de su hermano? No, todavía no. Estamos en las vueltas y todavía nos falta que nos correspondan a 8, porque le han dado a 2, entonces todavía no nos falta que nos corresponda. ¿De qué manera ha reconocido el gobierno eso a sus dos hermanos? No, pues pagándoles a cada uno un dinero, pero no se ha cumplido sobre eso todavía. Bueno. Muchas gracias, señor Rubén Darío. Bueno, buenas noches, Carolina, y gracias. A mi tierra querida, te amo Colombia. Te amo Colombia, hermosa patria mía, creada por mi Dios en primavera para vivir por siempre en alegría, con ritmo tropical de una palmera. Amo tu cielo azul, tu kit en armonía, tus llanuras, tus mares, tus montañas, tus poemas de amor, grata melodía, el trino, tu aves en las mañanas. Amo tu gente colmada de fantasía, tus glorias, tu escudo, tu bandera, centauros indomable con alegría de libertad, de hermanos y frontera. Mi pensamiento es prisionero en agonía al no tener tu sol de sin igualdad. Belleza y al oír tus hermosos himnos en lejanía, mi corazón se estremece en tristeza. A todos por su sintonía en esta segunda edición de Notineruda. Hasta la próxima.